Notas acerca del caso de Santiago Uribe Vélez. Ante la presión del presidente Petro para que condenen a mi hermano, también de la JEP, que con oportunismo político hizo reciente publicación de un viejo organigrama criminal en el cual aparecen personas absueltas por la justicia, de organizaciones políticas de izquierda y de un periodista, se presenta este resumen del caso, extraído del juicio y revisado por los distinguidos juristas de la defensa de mi hermano. Son 7 puntos. Este proceso contra Santiago Uribe, en el que ya había sido exonerado por la justicia regional, en épocas de las fiscalías de Alfonso Valdivieso y de Alfonso Gómez Méndez, con decisiones de primera y segunda instancia en los años 99 y 2000, fue reabierto en el año 2010 mediante una conspiración con recursos desde Venezuela, donde estaba refugiado el mayor retirado de la policía, Juan Carlos Meneses, y quien tenía fuertes vínculos con el cartel del norte del Valle, como finalmente se pudo establecer. Es él, Juan Carlos Meneses, quien fue a declarar en Argentina para montar todo el show periodístico que buscó generar el que se reabriera la investigación, que ya había sido 10 años atrás clausurada con una segunda decisión absolutoria confirmatoria de la resolución inicial inhibitoria en beneficio de Santiago Uribe. Segundo, esta decisión inhibitoria, confirmada además, está acompañada de decisiones ejecutoriadas de parte de la justicia que enfrentó la criminalidad organizada en Antioquia y que exoneró al sacerdote, el padre Palacios, a quien atribuían ser el líder intelectual de ese grupo que bautizaron mis enemigos políticos como los 12 apóstoles. El sacerdote Palacios, a quien habían señalado de ser el cabecilla de ese grupo, y otros de los incriminados, fueron defendidos por destacados juristas como el maestro y teatralista Fernando Velázquez, Luis Bernardo Ruiz Jaramillo y el doctor Jesús María Valle Jaramillo, todos absueltos. El doctor Jesús María Valle Jaramillo fue defensor también de ellos. El doctor Valle Jaramillo, asesinado por paramilitares. No sobra recordar que el doctor Valle Jaramillo y mi persona tuvimos diferencias que algunos temerarios han utilizado para acusarme injustamente de su asesinato. ¿A quién se le puede ocurrir que Jesús María Valle fuera a defender a un paramilitar? Entonces, absueltos por la justicia regional, en decisiones judiciales ejecutoriadas, el padre Palacios, que era señalado como el cabecilla, y otros, no les queda más de otra que pretender la condena injusta de mi hermano. 3. Es tan mentiroso Juan Carlos Meneses, que no se atrevió a ir al juicio para poder ser confrontado en ese escenario y verse en sus mentiras. Y la mentira más significativa de las muchas, más de 30 que dijo, fue que supuestamente se había reunido con Santiago en compañía del capitán Pedro M. Benavides para el momento de la entrega del mando de Yarumal, del comando de policía, en los días que iban desde el 5 hasta el 10 de enero de 1995. Y resulta que, afortunadamente, se pudo probar cómo esos días del 5 al 10 de enero del año 95, Santiago siempre estuvo en Manizales durante la feria, donde tenía que llegar antes para llevar los toros de lidia y luego estar también en todos los eventos, en la clausura y correspondientes actos sociales, en donde quedó como un hito para la historia de esa plaza el que fuera indultado el toro bolero por parte del gran torero español Enrique Ponce, y otro español fue corneado y hospitalizado.
recibió la visita de Santiago en el hospital. De todos estos eventos, día a día, la estadía de Santiago en Manizales, la prensa se ocupó. Uno de estos medios, el diario La Patria de Manizales, con registros fílmicos, fotografías y con entrevistas a Santiago Uribe. Además, múltiples testigos lo corroboraron. Por tanto, era imposible que estuviese simultáneamente en Manizales, asistiendo a la plaza, atendiendo estos compromisos y al mismo tiempo en La Carolina, reunido con Juan Carlos Meneses. Y llegamos al punto 4. El otro pretendido testigo que utilizaron para abrir el caso y encarcelar a Santiago Uribe fue un enfermo mental, una persona declarada y tratada como esquizofrénica, Eunicio Alfonso Pineda Luján. Esta persona fue mantenida fuera del país por 15 años, llevada a varios lugares, a Ecuador, a Chile, a España, para ir modificando y estructurando un falso testimonio, dando a entender que había sido torturado por orden de Santiago Uribe y que escapó milagrosamente. La prueba que se llevó a juicio da cuenta que ha sido un testigo pagado y financiado durante 15 años por el sacerdote jesuita Javier Giraldo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, comisión que ha sido contradictoria, política, de mi persona, como también el padre Giraldo, desde la época en que me desempeñé como gobernador de Antioquia y durante todo el ejercicio presidencial. Este falso testigo fue financiado de esa manera durante 15 años y fue totalmente desmentido, entre otras probanzas, porque gracias al trabajo de la propia Fiscalía General de la Nación, se encontró a la que era su compañera sentimental y de vida de la época, cuando estuvo viviendo en Yarumal. Esta persona desmintió todo lo que había dicho Eunicio Pineda Luján. Declaró que no era cierto que hubiera sido torturado, tampoco que hubiese habido paramilitares en la finca El Buen Suceso, donde ellos vivieron. Reveló que la abandonó en estado de embarazo y solo en el momento de la declaración supo de él, que nunca conoció a su hijo y que nunca la buscó. Reveló la falsedad de las imputaciones que hizo su excompañero ante la Fiscalía. Esta es una demostración más de cómo se construyó un testimonio aprovechando a un enfermo mental, un mentiroso, con beneficios económicos. Una persona pocas veces vista. Su relato fue desmentido palabra a palabra en el juicio. Y llegamos al punto 5. También se probó durante el juicio que hubo intentos. Se probó por diferentes fuentes, intentos por diferentes fuentes, para buscar falsos testigos adicionales contra Santiago Uribe Vélez. En esa medida, varios de los líderes o cabecillas de la organización delictiva denominada Autodefensas Unidas de Colombia, como alias Julián Bolívar, alias Monoleche, entre otros, declararon cómo trataron de forzar testimonios que buscaban involucrar a Santiago Uribe Vélez cuando realmente ellos no tenían nada que decir sobre él, que todas estas presiones construidas por mis contradictores políticos
es decir, se acreditó ante el juicio a Santiago como había un complot orquestado, al parecer por los enemigos, por mis enemigos, y con la connivencia de la Fiscalía, liderada por el fiscal de Santos, Eduardo Montealegre, que reabrió estos procesos y que finalmente condujo a la detención de Santiago, quien recuperó su libertad y quien espera que finalmente se haga justicia en su caso. En cuanto al homicidio del conductor de bus Escalera, Camilo Barrientos, por el cual también fue acusado Santiago, quedó reconocido por su propio protagonista que había sido el resultado de una reyerta con un policía y que ese policía de apellido Amaya, motivado por Juan Carlos Meneses, dieron ambos la orden a sicarios para que lo asesinaran. Sicarios que ellos llevaron desde Medellín y que tenían directa relación con el mayor Meneses. Nada tuvo que ver Santiago Uribe en ese homicidio. El mayor Meneses, como parte de su conspiración, hizo uso de su actividad criminal para vincular a Santiago. El protagonista de la reyerta reconoció su crimen, incluso bajo juramento, durante el juicio, y por lo cual además está condenado con decisión en firme. Esto refleja y evidencia como prueba adicional en complot que se montó contra Santiago Uribe Vélez, solamente por ser mi hermano. Como punto final, séptimo, debe anotarse que estos casos son anteriores a mi ejercicio como gobernador de Antioquia.